Dios los bendiga, chicos. Nuevamente en sus clases tutoriales de matemáticas les saluda su profesora María Poco. El día de hoy quería compartir con ustedes este verso bíblico que es muy conocido. Sé que cuántos de ustedes lo habrá leído. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo encontramos en el libro de Josué 1:9. Si estás a punto de tomar una decisión muy importante o dar un paso de fe, lee este verso bíblico para que te animes y tengas esa fortaleza. Encontramos una promesa de Dios de que Él nos va a acompañar. Al lugar donde tú vayas, el Señor siempre estará con nosotros. No lo dudes, no lo dudes. Ten la seguridad que el Señor siempre está en las decisiones tan importantes que tú vayas a tomar. No tengas miedo, esfuérzate. Cree que Dios está contigo. No temas, no desmayes, porque como dice la palabra, porque Dios siempre va a estar contigo. Y crean que esta es la muestra perfecta de cuán hermoso es el amor de Dios para todos nosotros. Sin importar qué pueda pasar, Dios siempre estará ahí para cada uno de nosotros y esto es lo más que suficiente para sentirnos en completa paz y tranquilidad, de hacer las cosas correctas y ser justos con los regalos que Dios nos da. Amén, chicos. Entonces, Dios siempre está con nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces el tema del día de hoy. Existencia de triángulos, ¿sí? Sabemos que un triángulo es una figura geométrica formado por tres segmentos, ¿sí? Entonces, un triángulo es una figura geométrica formada por tres segmentos. Un triángulo tiene también tres ángulos internos. Un triángulo también tiene tres vértices, ¿sí? Entonces, para poder dibujar triángulos, para poder existir triángulos, tiene que tener nuestras propiedades fundamentales, ¿no? Acá dice, en todo triángulo se cumple que la medida de uno de sus lados, dice que debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de estos lados. A ver, ¿cómo lo puedo interpretar? Por ejemplo, en este gráfico de aquí tenemos tres segmentos, ¿no? Dos segmentos que miden 2 centímetros y uno que mide 3 centímetros. Yo podré formar un triángulo con las medidas de estos segmentos, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo saber si se puede o no se puede formar triángulos? Entonces, para construir triángulos, primero tengo que irme a esta propiedad. Elijo cualquiera de los tres, en este caso segmento, que vendrá a ser los lados del triángulo. Elijo cualquiera de ellos. Elijo el 3. Aquí está, elijo el 3. Entonces, según la propiedad, dice que este valor que yo escojo debe ser mayor que la diferencia, o sea, la diferencia de los otros dos. Si los otros dos miden 2 y 2, entonces tengo que hacer la diferencia de los otros dos lados. Este lado que yo he escogido debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, pero debe ser menor que la suma de esos dos. Vamos a ver si podemos comprobar. 2 menos 2, 0. 2 más 2, 4. 3 es mayor que 0, sí. 3 es menor que 4, sí. Entonces, este triángulo sí existe. Sí existe. ¿Sí? Acá dibujo y formo mi triángulo existente, ¿no? Puedo también yo elegir. A ver, ¿por qué probaste con 3? A ver, prueba con 2, a ver. Ya, elijo 2. Pongo 2 aquí. ¿Está bien? Entonces, este valor 2 debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Si elijo este valor 2, entonces digo 3 menos 2 y el otro será 3 más 2. ¿Sí? Entonces, este valor 2 que yo escogí será mayor que 1. Sí, 2 es mayor que 1. Y 2 será menor que 5, sí. Entonces, comprobamos de dos formas. Entonces, este triángulo sí existe. Esta propiedad es muy importante, ¿no? Es la propiedad fundamental para saber si existe. El triángulo que yo voy a dibujar existe o no existe. Ahora, pero a mí un triángulo siempre se puede formar uniendo tres segmentos, sí. Podemos unir tres segmentos, pero yo no puedo formar un triángulo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si este lado grande, 3, fuera, no sé, fuera 10? Fuera un segmento de 10 centímetros. Ese triángulo no existiría. ¿Por qué? Porque si esto es tan grande, y estos dos son de 2 centímetros, no va a poder cerrar. Va a quedar de repente medio abierto, ¿sí? Más o menos así.
Así más o menos, ¿no? 10 centímetros, esto mide 2 y 2. Por más que yo quiera unir estos dos vértices, no voy a poder unir. ¿Por qué? Porque este lado es mucho más grande. Entonces ahí no sería. Y si yo quiero decir, haya 10, 10 será mayor que 2 menos 2, ¿sí? Pero 10 será mayor que 2 más 2. 10 es mayor que 2 más 2, que es 4. No, no. 10 no es menor que 4. Entonces, para hacer triángulos, dibujarlos sí es fácil, pero para poder tomar medidas y saber que existe, ahí sí hay que comprobarlo, ¿no? Vamos a empezar entonces con unos ejercicios, ¿ya? Acá tengo tres segmentos, dos que miden 5 centímetros y uno 3. Primero vamos a ver por la propiedad si existe o no existe el triángulo. Yo agarro cualquiera de los tres, si elijo el 5 o el 3, ¿no? Acá. Si elijo el 3, pongo aquí 3, debe ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. O si elijo el 5, igual, el 5 debe ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. ¿Sí? Elijo al azar a ver al 5. ¿Ya? Ustedes hacen con el 3. Elijo el 5. Aquí pondría 5 es menor que la suma y 5 es mayor que la diferencia. Aquí está. 5 más 3, 8 y 5 menos 3, 2. Entonces 5, que es el lado que yo escogí, es menor que 8, ¿sí? Y 5 es mayor que 2, sí, perfecto. ¿Qué pasaría, chicos, si acá me hubiese salido, un ejemplo, ¿ya? Si acá me hubiese salido, no sé, 4. 5 no es menor que 4. Entonces, en este caso, mi triángulo no existe. Pero en este caso sí existe. ¿Por qué? Porque al aplicar la propiedad, me doy con la sorpresa de que el lado que yo escogí es menor que la suma de los otros dos y es mayor que la diferencia de los otros dos. Como si existe el triángulo, sí lo puedo dibujar. Sí puedo dibujar. Aquí voy a agarrar con mi regla dos segmentos de 5 centímetros y el tercer segmento 3 centímetros. Como yo tengo una figura muy pequeña, no tengo regla, no sé cómo poner la regla aquí, yo sé que ustedes sí lo pueden hacer en su casa. Yo lo voy a dibujar en forma ambigua, ¿ya? Pero ustedes sí lo pueden hacer milimétricamente. Aquí está entonces mi figura, mis dos segmentos de 5 centímetros y el tercero de 3 centímetros, ¿no? Tal como indica aquí, ¿sí? Siguiente ejercicio. Igual voy a construir un triángulo con esos tres segmentos. Dos segmentos de 2 centímetros y uno de 6 centímetros, ¿no? Pero primero voy a ver la propiedad, si se puede o no construir la figura. A ver, elijo cualquiera de los tres segmentos. Elijo al 2 o al 6. Elijo al 6, ¿ya? Bueno, ustedes pueden elegir también al 2, ¿no? Pero si yo elijo el 6, los otros dos serían el 2 y el 2, ¿sí? Entonces, dice que el 6 va a ser mayor que la diferencia, o sea, que voy a colocar acá 2 menos 2. Pero 6 va a ser menor que la suma, o sea, 2 más 2. Entonces, vamos a ver cuánto es. Entonces, aquí dice que 6 es mayor que 0. 2 más 2, 4. Pero 6 no es menor que 4, ¿sí? 6 es mayor que 0. Para este lado sí cumple, pero para este lado izquierdo no cumple, porque 6 no es menor que 4. 6 es mayor que 4, ¿no? Por lo tanto, no se puede construir el triángulo, ¿sí? No se puede construir el triángulo con esos lados, ¿no? Se va a parecer mucho al ejemplo que yo puse, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí era 6 centímetros y estos lados pequeños de 2 y 2, ¿no? No se va a poder formar, no va a poder cerrar. Ustedes pueden también experimentarlo, tener, de repente, 3 palitos, pónganle medidas de 6 centímetros uno y dos de dos palitos de 2 centímetros. A ver, forman un triángulo, no se va a poder. Se va a quedar como que abierta ¿no? El segmento, la figura. Vamos a empezar entonces con este ejemplo número 2, ¿no? Dice, determina cuál es el lado que indica cada figura del triángulo. Me dan a mí 3 triángulos y cada triángulo con sus ángulos interiores, ¿no? Este ángulo mide 30, 60 y 90 grados. Tenemos 3 lados, el lado AB, el lado BC y el lado AC, ¿sí? Tenemos vértices, los vértices son A, el vértice B y el vértice C, ¿no? Tenemos entonces, aquí también tenemos un triángulo, los lados. Yo trabajo más con los lados y con los ángulos, ¿ya? Los lados son las líneas, ¿sí? Los segmentos. Los lados son FG, GH y FH. En este triángulo sus lados son RS, ST y RT. Y sus ángulos 30, 125 y 25, igual que acá. Ahora, ¿qué me piden calcular aquí? Al lado mayor. ¿Cuál es el lado mayor?
¿Cómo sé cuál es el lado mayor? El lado mayor será el AB, el BC o el AC. ¿Cuál es el lado mayor? Aquí también cuál es el lado mayor y cuál es el lado menor y el lado intermedio. El lado intermedio. Entonces, yo voy a retroceder. Aquí puse algo que no está en su separata. Yo dibujé un triángulo muy parecido al que está abajo. Un triángulo FGH, ¿no? Donde FG es un lado, GH es otro lado y FH es otro lado, sus tres lados. El ángulo 15 grados, 145 y 90 grados. Yo quiero que usted sepa que siempre a un lado se le opone un ángulo. A este ángulo 20 se le opone el lado FG. A este ángulo 15, a la abertura del 15 se le opone ¿qué lado? El lado GH. Y a este ángulo de 145 se le opone el lado FH. Entonces, al lado FG, a este lado FG, ¿qué ángulo se le opone? El ángulo de 20 grados. Voy a colocar acá 20 grados, ¿sí? El ángulo de 20 grados. Rápidamente he puesto aquí, a FG se le opone el lado GH. Al lado GH se le opone el ángulo de 15 grados. Al lado FH, a FH se le opone el lado de 145 grados, al ángulo de 145. O sea, a 145 se le opone el lado FH, ¿sí? Al ángulo de 15 se le opone GH y al ángulo 20, FG. Ahora, ¿para qué es importante conocer esto? Porque dice esto, a mayor lado se le opone el mayor ángulo o a menor lado se le opone el menor ángulo. O sea, si este es el ángulo 15 grados, este lado será menor. Si yo busco al mayor de los ángulos, 145. Si 145 es el mayor de los ángulos, FH es el mayor de los lados, ¿sí? Si este ángulo, nuevamente, 15 grados, que es el menor de los tres, si este es el ángulo menor, su lado también será el menor, ¿sí? Y 20, que es el intermedio, si este es el intermedio, FG es el lado intermedio también, ¿sí? Entonces, vamos a ver a responder estas preguntas. ¿Cuál es el lado que indica cada figura del triángulo? ¿Cuál es el lado mayor? ¿Cuál es el lado mayor? El lado mayor, ¿quién es? El lado mayor debe ser al que se opone el ángulo mayor. O sea, aquí vemos quién es el ángulo mayor, el 90. Entonces quiere decir que su lado mayor será ¿quién? AC, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su ángulo de posición es el 90. Esta es la respuesta. Aquí, el lado menor. Para saber cuál de ellos es el lado menor, entonces voy a buscar al ángulo menor. A ver, ¿quién será el menor de los ángulos? El 15. Si 15 es el ángulo menor, su lado menor será GH. Aquí será GH. ¿Sí? Ya está. Y ahora aquí, el lado intermedio, o sea, el ángulo intermedio, no el mayor, no el menor, sino el intermedio. A ver, 125 es el mayor, 25 es el menor, 30 será el intermedio. Si el 30 es el ángulo intermedio, su lado de posición es ST, será también el lado intermedio, ST. ¿Sí? Ya está. O sea, para yo saber cuál es el lado mayor, tengo que fijarme el ángulo mayor. Si quiero saber quién es el lado menor, tengo que fijarme el ángulo menor, ¿sí? ¿Ok? Igual, el lado intermedio va a ser el ángulo intermedio. Eso es para verificar. Bueno, chicos, entonces, la tarea domiciliar es muy parecido a lo que estamos acá. Por ejemplo, los primeros ejercicios son un poco de teoría, ¿sí? Completar en todo triángulo. A la medida del mayor ángulo se lo pone la medida del lado mayor, ¿sí o no? A medida del ángulo menor se lo pone el lado menor también. Y a continuación, demuestren si esa figura se puede o no realizar. Primero apliquen su propiedad y luego construyen la figura si se puede. Si no se puede, simplemente colocar no se puede construir la figura. Tenemos aquí varios, igual también acá contestar, ¿no? ¿Cuál es el lado mayor? Revisen cuál es el ángulo mayor para colocar aquí. Al ángulo mayor, el lado mayor coloca aquí, ¿sí? Bueno, chicos, esto es toda la tarea que van a tener que hacer. No es tan difícil. Cualquier cosa, pues, me pueden llamar o por privado, ¿ve? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios te bendiga, chicos. Hasta la próxima semana. Me despido.